La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Continuando con este foro de reactivación económica y en nuestra estrategia de intercambiar ideas y fortalecer las colaboraciones entre el sector público y el sector privado, ahora vamos a darle paso al panel de reactivación económica con una última sesión, la reactivación económica en empleo, innovación y sostenibilidad. Aquí exploraremos cómo impulsar el crecimiento económico de manera sostenible, garantizando la creación de empleo y fomentando la innovación. En este panel, nuestro invitado principal es el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor Ricardo Bonilla. También lo acompaña el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, la doctora María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, un gran aliado del gobierno del cambio, Comisión La Guajira. También nos acompaña el representante del BID en Colombia, Ramiro López, y por último, María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria. Para este panel, nuestro invitado y moderador es Héctor Hernández, fundador y gerente del medio de comunicación Primera Página. Bienvenido. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, estamos en un panel bien grueso, ¿no? Le agradezco al ministro de Hacienda que me haya invitado acá para ver si le hago preguntas, a ver si yo lo puedo corchar, ¿no? Bueno, yo voy a empezar, la metodología va a ser, voy a hacer una pregunta diferente para cada uno y luego voy a hacer una pregunta parecida a todos para cada uno. Entonces, yo quiero empezar, como dicen en el lenguaje del fútbol, pisando un poquitico duro. Y el tema va a ser, hablando de la reactivación económica, es el tema tributario, porque en el tema tributario el gobierno quiere promover una reforma a través de la cual se busca, entre otras, rebajar unos impuestos al empresariado, pero la duda que me asalta es cómo lograr esa rebaja de impuestos si tenemos una serie de compromisos fiscales que sabemos que hay unos huequitos fiscales que tenemos que tapar. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula para resolver esta ecuación? Y se la lanzo de una vez. ¿Será que llegó la hora de echarle mano al IVA? Bueno, el tema es ya muy público y muy preciso. Usted me mandó a la guerra antes de que radicáramos cualquier cosa en el Congreso. Y por ahí no era. Efectivamente hay un compromiso del gobierno en términos de corregir una distorsión que quedó en la reforma tributaria del 2021 y no se corrigió en la del 2022, que fue la de poner la tasa nominal del impuesto de renta corporativo al nivel más alto lo posible, incluyendo sobretasas, sin posibilidad de darle flexibilidad. El error es ya haberlo llevado a la tasa alta y no ponerle ningún mecanismo flexible. En realidad se devolvió a algo que ya se venía haciendo en el país, que era intentar crear unas reglas de juego donde la renta corporativa fuera más flexible para garantizar que la renta de personas naturales fuera más alta. Hoy el compromiso es que tenemos que buscar bajar la tasa nominal de renta corporativa de manera progresiva del 35 al 30%. De manera progresiva quiere decir que no es de golpe, que es generando una senda para poderlo hacer. Eso significa en las cifras de la DIAN y de la Oficina Macroeconómica del Ministerio de Hacienda que por cada punto que se baje hay una reducción en el recaudo, que por lo tanto habrá que reemplazarla. Estamos mirando los mecanismos de reemplazo, por eso no quisiera hablar más, un poco más allá, porque todavía estamos definiendo qué es lo que sí va, qué es lo que no va, pero el punto es
bajar la tasa nominal del impuesto de renta corporativo es un compromiso del gobierno que va a ir en ese proyecto. Bueno, yo tengo que... Pero usted me dijo que si era hora de echarle mano al IVA. Hay dos líneas rojas que este gobierno no va a tocar. No va IVA ni para resolver productos exentos ni excluidos. No se va a tocar. Y segundo, tampoco se va a tocar el umbral de declarantes, personas naturales del impuesto de renta. Bueno, contundente. Bueno, yo aprovecho el tema tributario porque ahora es cierto, me toca tratar de acorralar a Bruce McMaster, que es el presidente de la ANDI, porque yo quiero saber, y además usted es el presidente del Consejo Gremial Nacional, ¿usted está de acuerdo con esa rebaja de impuestos, sí o no? Digámoslo acá en público para ver si esa rebaja ayuda a reactivar la economía o no. Hola. Bueno, muy bien, muy bien. No, yo antes que nada quiero de verdad agradecerle al gobierno, pues al ministro por la invitación a este panel, porque realmente creo que si algo le está faltando a Colombia o le ha faltado a Colombia por toda la historia es tener conversaciones profundas, conversaciones abiertas, conversaciones democráticas, conversaciones donde pongamos la opinión de todos, digamos realmente sobre la mesa, o escucharnos. Yo creo que ahí tenemos un gran avance. Cuando a mí me invitaron a este foro, realmente lo que me generó fue una gran ilusión en términos de la capacidad que tengamos de poder hacer esto en el momento actual del país. El ministro sabe que tenemos muchísimas coincidencias, de hecho con él es quizá el ministro con que he tenido mayor cantidad de coincidencias. Salimos hace un tiempo a pedirle juntos al Banco de la República que nos acompañara con la tasa de interés, al igual que con Jonathan Malagón, mi colega de Asobancaria. Y yo estoy seguro que habrá muchas otras cosas que podemos hacer conjuntamente. Este panel realmente termina siendo al final del día como el panel de la responsabilidad. El ministro al final es el ministro seguramente el que tiene la tarea más ingrata dentro del gobierno, que es la tarea de decirle al Estado, de decirle al gobierno: tenemos plata, no tenemos plata, nos alcanza, tenemos que hacer un recorte, no tenemos que hacer el recorte. También pasa que le tiene que decir a los colombianos, a los ciudadanos, a veces hay cosas que no podemos hacer y hay cosas que sí podemos hacer. Por eso cuando se habla de una reducción de tarifa corporativa, Héctor, para poder responderle directamente a lo que usted me está preguntando, la pregunta que a mí me nace es: ¿contra qué me lo están ofreciendo? Y yo tengo que decirle, y el ministro lo sabe porque además lo hemos hablado, yo tengo que decirle que yo la opinión final no la podré dar hasta tanto no conozca cuál es el contrapeso de esa oferta. Entre otras cosas porque esa oferta en particular es una oferta que sí lo necesita el sector empresarial, por supuesto, porque entre otras cosas la reforma del 2021 nace, digamos, con ese incremento que iba por el 31%, recuerden ustedes, hacia el 30% ante las necesidades que aparecen relacionadas con la pandemia, y nosotros decimos: no le cobre a los ciudadanos, cobre a los empresarios, pero hágalo temporalmente. Y lo del temporalmente de alguna forma nos quedó ahí como en pendiente, y de alguna forma ese ofrecimiento que hace el ministro es justamente el del cumplimiento de ese objetivo en particular. La preocupación que a nosotros nos nace realmente es contra qué va a ser lo que sí va a aumentar, porque al mismo tiempo sabemos, porque ya el gobierno presentó la ley de financiamiento y nos dijo que estaba, en la ley de presupuesto del proyecto, y nos dijo que estaba desfinanciado en cerca de 12 billones de pesos, y al mismo tiempo sabemos también que vamos a tener que seguramente acudir a otras fuentes. La economía no está creciendo. La economía tiene un crecimiento del año pasado pues verdaderamente exiguo, el de este año probablemente sea mejor. Nos preocupa un efecto recesivo de un eventual aumento de impuestos, no de la caída de la tasa corporativa. Lo que pasa es que las reformas tributarias, para los que no duermen solos, son como tener una sábana chiquita. Cuando uno jala un lado, el otro queda destapado. Entonces, cuando uno termina diciendo voy a bajarle, digamos, a la tasa corporativa, algo va a suceder al otro lado que necesitamos conocer, algo va a suceder al otro lado que necesitamos saber pronto. Luego hay un último efecto, Héctor, sobre el cual quiero llamar la atención, y es que los efectos de la reducción de la tasa corporativa pues no son inmediatos.
Si uno tomara la decisión en este año de reducir la tasa corporativa, en realidad, en el mejor de los casos, en términos verdaderamente de recaudo, estaría hablando del año 2026, porque sería eventualmente sobre el ejercicio fiscal del año 2025 que se termina cobrando en el 2026. De manera que ahí no va a haber un efecto sobre reactivación económica, ahí va a haber un efecto en términos de largo plazo, sí, de poder corregir una situación que hoy en día tiene una inmensa distorsión, pero todavía, digamos, no sabemos contra qué va a ser. Entonces yo diría, y yo creo que el ministro le contestó bien a usted cuando le dijo, me hizo la pregunta cuando no toca. Es verdad, en el sentido de que él no ha radicado el proyecto de ley, de la ley de financiamiento, tenemos que conocerlo y en ese momento todos podremos dar una opinión. Pero la preocupación la tenemos, por supuesto, de dónde van a salir esos 12 billones de pesos. Yo creo que deberían recortar el gasto. Bueno, vamos con María Lorena Gutiérrez, es ya la presidenta del Grupo Aval. Tiene ñapa porque le va a hacer doble pregunta. La primera tiene que ver con ese anuncio que se ha hecho de que para ayudar a la reactivación económica va a haber un incremento en las inversiones por parte del sector financiero en cerca de 35 billones de pesos. Pero yo veo que el gobierno todavía como que lanza señales de que van a crear nuevas inversiones forzosas. Entonces la pregunta es, si llegase a ocurrir esto, ¿cómo afectaría la reactivación económica y cómo afectaría el crédito en sí? Y la segunda pregunta tiene que ver con la reducción de las tasas de interés que tanto están pidiendo y que se han venido dando, pero a las personas al empresariado le interesa saber cuándo se transmiten esas tasas y cuándo empiezan a ver que los créditos están, digamos, a unos niveles asequibles y por montos que sean también asequibles y que sirvan para la inversión. Bueno, me puedo quedar como una hora hablando. Muy buenas tardes para todos, la verdad es un placer, ministro Bonilla, gracias por la invitación y al gobierno nacional y de verdad Laura Sarabia que instaló esto con Alexander López de planeación y a todos los ministros. Yo quiero decir, por lo menos, espero no equivocarme, que es la primera vez que hay una convocatoria del gobierno con el sector privado y con todos los gremios y la verdad aplaudo esta iniciativa porque se ha visto en la dinámica de todo el día. Unas conversaciones cordiales, unas conversaciones de llegar a acuerdos por los sectores. Entonces, la verdad, quiero reiterar un reconocimiento al gobierno por esta reunión y creo que está hablando ahora con Juan Martín. Ha sido un día de verdad de conversaciones muy fructíferas y ese es el ejemplo del acuerdo nacional. Y ahí paso a que esto ya es un punto de quiebre. Dejemos de hablar de que vamos a hacer un acuerdo nacional, digamos que hoy hicimos el acuerdo nacional y empezamos a ejecutar y a hacer cosas, porque no nos podemos demorar siguiendo hablando de que vamos a hacer un acuerdo. Los quiero invitar a que este sea el punto de quiebre, que logramos hoy un acuerdo nacional para seguir trabajando juntos en todos estos 6 sectores de la economía. Y hablando de ejecutar, tengo una posición, digamos, mucho más radical. Y qué pena, ministro Bonilla, pero yo creo que no es el momento de ninguna ley. Yo creo que es el momento de que nos concentremos a ejecutar. Como decía Bruce, creo que una ley de financiamiento se va a tomar su tiempo, al igual que una ley de inversiones forzosas nos va a desgastar un año, por lo menos. Y creo que no estamos para eso. Yo creo que estamos es para hacer cosas. Y de ahí ahora me voy a referir al compromiso del sector bancario para impulsar la economía. Porque pues entra al Congreso una ley de financiamiento o una ley de inversiones forzosas. Cuando yo estaba en el gobierno, uno siempre decía, uno mete las cosas al Congreso pero no sabe cómo salen. Y la verdad después le toca reglamentarlas y pues ahí se les fueron los 2 años, ministro, creo yo. Y lo que tenemos que hacer es ahora reactivar la economía. Entonces, mi llamado, la verdad, es que hagamos cosas prácticas y que empecemos a ejecutar. En ese sentido, con respecto a sus 2 preguntas, lo hemos trabajado con el ministro Bonilla, con el superintendente financiero, con Laura Sarabia, un compromiso desde todo el sector bancario para crecer
el crédito en este segundo semestre en una suma que es demasiado importante, y son 35 billones de pesos dedicados a los 6 sectores que se presentaron acá por el gobierno nacional, que son la agricultura, la economía popular, la transición energética, la vivienda y turismo. Es un gran compromiso. Nuestro compromiso, y lo sabe el ministro Bonilla y lo sabe el superintendente financiero, en todas las proyecciones de los bancos estaba a prestar 120 billones de pesos este año. Sería en estos 6 meses prestar 155 billones de pesos. Y eso es, y lo decía creo que la ministra de Agricultura ahora y Jorge Enrique Bedoya, eso es lo que dinamiza la economía. Entonces, pues puedo hablar más del compromiso de los créditos, el ministro Bonilla lo conoce perfecto, pero creo que eso es lo que tenemos que hacer todos desde los sectores, comprometernos, empezar a ejecutar. Y ahí, pues, para terminar con la otra pregunta, yo he sido súper respetuosa, yo fui académica 20 años, tengo un doctorado en finanzas, no pertenezco a un partido político, trabajé en un gobierno, pero he sido así. Pero creo que el Banco de la República, respetándolos en su independencia, en su tema técnico, creo que han sido demasiado cautelosos con la reducción de la tasa. Y yo creo, siempre he pensado que la técnica también tiene que ayudar al desarrollo de los países. Y por eso es tan malo el fundamentalismo cuando uno está trabajando en un gobierno o cuando está trabajando por el desarrollo de un país. Yo animo, en todo el respeto que le tengo, conozco a los directores del Banco de la República, a que por lo menos con el mensaje de ayer, como lo dijo usted ayer, ministro Bonilla, por lo menos anímense a bajar 75 o 100 puntos básicos. Pero creo que esta pausa ya un poco monótona de bajar 50 puntos no nos está llevando a ningún lado. ¿Cuánto se demora? Se demora su tiempo. Porque no es que el Banco de la República anuncie el bajo de la tasa y ahí mismo la economía lo recoge. Entonces, ese sería mi llamado. Muy bien. Bueno, yo había prometido que si me encontraba un argentino no le volvía a hablar a raíz del rota que sufrimos en la Copa América. Pero no, me encontré con un argentino aquí en este panel y bueno, voy a aprovechar el tema de sostenibilidad porque se ha hablado mucho del tema de canje de deuda por el aporte que hace el país en el tema medioambiental en el mundo. ¿Eso cabe? ¿O hay de por medio un tema contractual que impide que eso se dé? ¿Cómo ve el BID, sabiendo que el BID es uno o sabiendo el BID que nosotros somos uno de sus deudores? ¿Cómo ve esa posibilidad, esa propuesta que ha lanzado el gobierno? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Agradezco al ministro Bonilla, al gobierno por la posibilidad de compartir este espacio con nuestros panelistas y con esta audiencia. Creo que este es el camino para Colombia, el camino de plural, el camino de juntarse de distintos ámbitos y poder compartir este diálogo en el cual se acerquen posiciones. Al final del día, esto es lo que genera empatía y se van a ver y van a encontrar que lo que los une es mucho más que lo que los separa. Y ese punto de convergencia se van encontrando en Colombia, así que celebro esta participación y este espacio en el cual he sido invitado. Respecto a la pregunta sobre sostenibilidad y particularmente el canje de deuda. A ver, el tema ambiental, el tema de finanzas verdes, es el gran tema que viene en el mundo para financiar proyectos de inversión que hagan del mundo y del planeta un lugar sostenible y que podamos preservar la calidad de vida en el tiempo de todos los habitantes. Ese que se planteó acá en la pregunta de Héctor es uno de los mecanismos que hay para poder financiar proyectos, pero hay otros mecanismos más. Hay mecanismos exitosos de canje de deuda por naturaleza, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Belice, lo ha hecho Barbados, hay distintos mecanismos. Sin embargo, muchos de estos países que han incurrido en temas de reducción de deuda vía canje lo han hecho con problemas estructurales que tenían de deuda. Colombia no tiene un problema de deuda hoy
Y realmente hay otros mecanismos que está explorando Colombia, alternativos, complementarios, que también vale la pena considerar. Por ejemplo, el tema de bonos verdes, en el cual desde el BID hemos ayudado a incorporar. El tema del canje de deuda es un bono, es uno de los instrumentos. El tema de garantías que planteó hoy el presidente Bancoldex, algo que estamos trabajando también con el Ministerio de Hacienda, junto con la cooperación sueca, para poder garantizar la deuda de Colombia y así conseguir menores tasas. Esto siempre va a estar alineado con proyectos verdes y que sea más sostenible el ambiente. Entonces, el canje de deuda es un instrumento, el BID va a acompañar a Colombia si Colombia desea seguir ese curso, pero estamos trabajando ya con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Ambiente y también con los ministerios sectoriales en estos proyectos de inversión que van de lleno a la sostenibilidad ambiental. Muy bien, María José Navarro, ella es la superintendente de Economía Solidaria. Siempre se ha hablado que el sector cooperativo es una buena alternativa para el desarrollo empresarial y para avanzar en la formalidad, pero pasan los años y surgen problemas, escándalos y mucho de lo mismo que antes. ¿Cómo el regulador a través de la economía solidaria puede ayudar a que el cooperativismo ayude en realidad a la reactivación económica? ¿Me escuchan ahí? Sí. Buenas tardes a todas, a todos. Muy contenta de estar acá en este panel hablando precisamente de reactivación económica y además incluyendo el sector solidario en la reactivación económica, que es muy, muy importante. Yo creo que el sector ha sufrido de dos cosas: estigmatización por un lado y invisibilización por el otro. Ha sido un sector muy invisible porque la conversación de las empresas solidarias ha estado entre las empresas solidarias. Y por otro lado, pues la estigmatización de temas de fraude, temas de lavado de activos, etcétera. Lo que estamos trabajando desde la superintendencia va en esa doble vía. ¿Cómo generamos confianza en el sector? ¿Cómo fortalecemos al regulador, al supervisor, para decirle al sector público y a las empresas, podríamos decir, del sector privado tradicional, que existe un sector en el que pueden confiar y que además es el sector que sostiene la economía en muchas regiones del país, en las regiones tal vez más apartadas? Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, con municipios donde el único intermediario financiero es una cooperativa de ahorro y crédito. No existe ni siquiera corresponsal bancario, ministro. Fuimos y abrimos una oficina de una cooperativa en Inírida, donde existía una base militar y la oficina de Cotregua. Entonces, esta es la economía o este es el sector financiero alternativo, hablando de las cooperativas financieras específicamente, que llega a esas regiones. Tenemos que impulsar eso y tenemos que impulsar la articulación del sector solidario con otros sectores de la economía. Por eso me alegra mucho que estemos acá tratando de hacer esa articulación y que por primera vez la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Unidad Solidaria, esté acá o estemos acá poniendo esta conversación o poniendo en esta conversación al sector solidario, que, entre otras cosas, pone crédito y no es poco. Si hablamos, por ejemplo, de las cooperativas agrícolas o de las cooperativas agrícolas, en ingresos obtuvieron 11 billones el año pasado, en 2023. Entonces sí, pueden ser muy pequeñas, pueden estar en la ruralidad, pero mueven esa economía. Y también me alegra, retomando un poco lo que mencionaba Bruce, que estemos acá encontrando puntos en común. 2 puntos en común resalto. El primero, la situación inmensa de distorsión que hay que corregir. Y lo dijo y copio exactamente lo que mencionabas, porque estamos acá varios sectores reconociendo que hay una distorsión que hay que corregir. ¿Cómo? Pues por supuesto el gobierno y el ministro muy bien lo ha planteado en muchos escenarios, el tema que ha tenido que afrontar este gobierno en materia de deuda y en materia de lo que le sucede o que sucede hoy con la economía producto de la pospandemia. Y segundo, lo decía acá mi compañera de panel, la reducción de la tasa
pues a través del Banco de la República. Entonces señalo o resalto que estemos encontrando esos puntos en común acá en este gran acuerdo nacional y además resalto que estemos hablando de economía solidaria porque el cooperativismo, cooperar, ser solidarios es la economía alternativa o el modelo de desarrollo alternativo que necesita este país para superar la multicrisis en la que nos encontramos. Bueno, vamos con la pregunta, digamos, de común denominador para todos y va a girar en torno a una palabra muy importante que juega un papel en todos los niveles y en todas las relaciones que se llama confianza. Ministro, ¿cuál es el diagnóstico suyo para que las empresas o algunas empresas anden paralizadas en sus planes de inversión? El parámetro. ¿Usted qué tiene? ¿Tiene un país que vivió una pandemia? Tuvimos una desaceleración de -7. Tuvimos un crecimiento de los años 21-22 altísimo. Y la gran pregunta es, ¿cómo crecimos? Y la respuesta, Héctor, es, crecimos a punta de deuda. La deuda fue la que inyectó los recursos para crecer en el 21 y en el 22 y fueron 200 billones de pesos. Pasamos del 49 al 61% del PIB. El año 23 fue el año de la extorsida. Ese año de la extorsida fue además mundial. Ya todo el mundo aterrizando claramente a ver si podemos recuperar las condiciones de las economías antes del COVID. Nosotros crecimos solo al 0.6 y este año esperamos recuperar el crecimiento, vamos posiblemente a terminar entre 1,7 y 2%. No tenemos la herramienta que tuvo el gobierno en los 21-22 de financiar el crecimiento a punta de deuda. Esa herramienta no la dispone este gobierno. A la inversa, lo que estamos es pagando la deuda que se adquirió en esos años. Pagándola significa que estamos generando un gran esfuerzo fiscal para cubrir esos compromisos y que la nación colombiana no llegue a procesos de default. El año 2023 pagamos 75 billones de pesos. Este año se van a pagar 95 billones de pesos. Y en el 25 está previsto que se van a pagar 112 billones de pesos. Esto es amortización más intereses, porque ese endeudamiento que se llegó allá en el 2021 quedó para pagarlo en muy corto plazo. Eso es lo que nos tiene preocupados y arrinconados, porque entonces la gran preocupación es ¿con qué vamos a crecer? Vamos a crecer con el remanente de lo que quede después de pagar deuda. Con eso es que estamos creciendo. Y entonces preguntan, ¿la inversión colombiana se cayó? Y la respuesta es, si usted coge 60 años de Colombia, el porcentaje promedio de la inversión en Colombia es del 16.7% del PIB. Ese es el porcentaje promedio. Hemos tenido, como siempre en la economía colombiana que vive las bonanzas, periodos donde la inversión es más alta, pero que esos periodos coinciden con alguna bonanza petrolera. Ahí coincide con eso. Y entonces el año de mejor resultado en inversión en Colombia ha sido 23.4%. Cuando el
petróleo estuvo por encima de $100 el barril. En plena bonanza, hace cerca de 10 años. Hoy la inversión es 17.7% del PIB. Entonces el interrogante, esta pregunta ¿es que a este gobierno se le cayó la inversión? ¿Es que los empresarios no creen en Colombia? ¿O es que Colombia tiene un problema estructural con la inversión? Y que ese problema estructural con la inversión es que en 70 años tuvimos un promedio de 16.7% del PIB. Que le he escuchado muchas veces al superintendente decir que Colombia no ahorra. Y entonces, bajo la deficiencia del ahorro, la relación ahorro-inversión es muy baja. Entonces dependemos mucho de procesos de inyección de inversión extranjera. Y cuando dependemos mucho, lo que Colombia pregunta siempre en las épocas de bonanza es en cuánto llegó la inversión extranjera para petróleo. Pero no preguntamos si puede llegar inversión para agricultura o si puede llegar inversión para fortalecer la agroindustria o si puede llegar inversión para proceso de industrialización o para otro tipo de actividad como el turismo. Para resaltar, Colombia hizo una apuesta muy pesada en 1991. No fue la Constitución. Fueron las reformas que se hicieron al final del 90, que entraron en vigencia en el 91, en las cuales la economía colombiana quedó abierta. Pero al quedar abierta, desindustrializamos el país. Y pasamos de tener un PIB industrial del 20% al 12%. Hoy lo que tenemos es que recomponer la industria para poder mirar cómo vamos a reemplazar en el futuro al petróleo. Ese es el tema de confianza. Muy bien. Doctora María Lorena Gutiérrez, desde el sector financiero, ¿cuál es su diagnóstico de esta parálisis? Yo primero empecemos porque no lo llamaría parálisis. Estamos en un momento, digamos, de que se requieren unos programas de impulso a la economía. Y quiero volver al tema de confianza, porque era una pregunta general para todos, ¿no? Entonces… No, es que la parálisis hace parte de… Eso sería una pérdida Vea, yo creo de confianza. que confianza es el manejo económico del país y de verdad quiero hacer un reconocimiento al ministro Bonilla por el tema del manejo al FEPEP, o sea, el tema del combustibles y diésel y al tema del manejo de la deuda. Sería otra la historia si no tuviéramos un manejo serio. Eso manda mensajes de confianza. Mensaje de confianza de estar todos acá y realmente comprometernos a sacar estos proyectos adelante. Mensaje de confianza desde el sector financiero que lo hemos trabajado con el gobierno nacional, la baja de tasas de interés al crédito hipotecario que lo hicimos hace un mes y es increíble, ahí está el superintendente y de pronto el ministro sabe, pero lo que más ha crecido en crédito en los últimos 2 meses ha sido vivienda, gracias a ese compromiso del sector financiero con bajar las tasas. Y hay un dato que me impresionó mucho mirando cosas para este panel y es el crecimiento de obras por impuestos. Eso es confianza del sector privado con las regiones, con los proyectos y simplemente quiero darles un dato que realmente me impresionó. En el año 2022 se tenía un cupo de 500.000 millones para obras por impuestos, se usaron casi todos y se hicieron 64 proyectos. Para este año 2024 hay un cupo de un billón, se han usado ya 555.000 en 80 proyectos, eso es confianza. Y lo que más me gustó es que el 47% de esos proyectos son en educación. Entonces realmente son cosas que no vemos, pero es el trabajo entre el sector público, el sector privado y sobre todo las regiones. Ahí lo he hablado con el ministro Bonilla varias veces, creo que, y aquí que veo al director de Planeación Nacional, creo que hay un espacio con regalías. Regalías siempre ha sido
un tema medio burocrático para aprobar proyectos, ejecutar. Esto no es problema de este gobierno, sino en general. Y creo que hay 20 billones que podrían ayudar a impulsar mucho la economía de las regiones. Y lo otro, finalmente, es la capacidad de endeudamiento de las alcaldías y gobernaciones. Yo creo que el gobierno nacional no tiene espacio fiscal, pero las alcaldías y gobernaciones tienen espacio fiscal para trabajar con entidades multilaterales, con el sector bancario, para poder ejecutar proyectos. Si se dan cuenta, las mujeres no pierden media. Me trajo el tema de confianza y mire ahí. Bueno, entonces hablemos del tema de confianza, doctor Bruce McMasters, el empresariado. El empresariado, ¿usted cómo está viendo la confianza del empresariado, ya que usted es el representante de los empresarios? Sí. Yo quisiera, digamos, suscribir prácticamente todo lo que dijo el ministro de Hacienda, porque es verdad que el análisis que él hace respecto especialmente de la tendencia de largo plazo en términos de inversión para Colombia es correcto. Colombia nunca ha tenido las tasas de inversión que debería tener. Uno debería imaginarse en algún momento tener tasas de inversión que estuvieran ojalá cerca del 28%, y hemos estado a 5 puntos de eso en el mejor momento, ¿no, ministro? Y hoy estamos a 11 puntos de eso. Es cierto. Y es cierto lo que él menciona respecto de la bonanza petrolera y la relación directa que se presenta entre una variable y la siguiente. A mí me gusta, digamos, la forma como él generalmente hace los análisis económicos. Yo lo que quisiera resaltar, porque yo creo que la pregunta de Héctor va hacia allá, es cuáles son los elementos de incertidumbre que efectivamente hay hoy en día en el mercado que hacen que no tengamos suficiente dinámica en términos de inversión. Así es. Yo creo que al final estamos hablando de eso, y yo creo que ese sol sí no lo podemos tapar con las manos. Hay sin duda algún elemento de incertidumbre, y hay personas que están en este momento diciendo: necesito que se aclaren cosas, necesito conocer un poco más el panorama antes de tomar decisiones. Algunas de las cosas que oigo o algunas de las cosas que veo me preocupan, algunas de las cosas que veo me angustian. Yo probablemente me quedo más bien quieto, o saco mi dinero a otro sitio, o no lo traigo a Colombia, y esa pregunta sí la tenemos que resolver entre nosotros. Yo creo que ahí sí tenemos, digamos, todos obligatoriamente la responsabilidad de decir, y yo lo pongo siempre en estas palabras: ¿qué podemos hacer todos para habilitar una economía que sea una economía más confiable, una economía más atractiva, para que todos querramos invertir en nuestro país? Esa es la pregunta como yo la veo. Y yo sí creo que tenemos tareas por hacer. Y sí creo que hay cosas que no deberíamos hacer. Y creo que hay otras que no estamos haciendo y deberíamos hacer. Y ahí yo sí quiero decir, y este no es un tema, se los digo porque sé que se termina convirtiendo en un debate ideológico y demás, de unas escuelas económicas o de otras escuelas económicas, pero al final los mercados tienen que saber hacia dónde van. Esa preocupación que plantea el ministro respecto del nivel de la deuda, que es legítima, y es cierto que proviene en una muy buena parte de lo que tuvimos que endeudarnos al momento de la pandemia, plantea, por supuesto, un estrés adicional en los mercados, y los mercados se preguntan siempre: ¿Colombia tendrá cómo pagarme esos bonos? ¿Colombia tendrá cómo pagarme esa deuda? ¿Las capacidades de esa economía son suficientes para pagarme o no? Por eso es que nosotros, por ejemplo, hemos sido grandes defensores de la regla fiscal. Por eso nosotros hemos sido grandes defensores de la independencia del Banco de la República. Hay ciertas señales que uno envía hacia el mercado que son los que finalmente generan o no generan incertidumbre. Y yo sí debo decir que yo soy un gran creyente en que cuando uno defiende la regla fiscal no se está imponiendo un límite, digamos, en términos de administración pública. Uno lo que le está diciendo a los mercados es: yo me voy a comportar de forma tal en lo financiero que voy a que lo han flexibilizado como Colombia durante la pandemia. Uno tiene que plantearle inmediatamente a los mercados la respuesta, y por lo tanto tengo que generarle a ustedes unos mecanismos de pago o unos flujos de pago que les van a asegurar que a ustedes se les paga su deuda. Ese tipo de respuestas las tenemos que dar, y yo sí creo que vale la pena no generar incertidumbres adicionales. Debo decir, yo celebré las palabras del presidente de la República el día 7 de agosto cuando dijo que quería hacer 4 cosas particulares. Lo he dicho en los medios de comunicación. Sobre esas cosas estamos de acuerdo. Si además
que creo que lo entendí bien y lo leí de lo que él ha dicho hasta ahora y de lo que han dicho algunos de sus ministros. Lo que vamos a hacer es poder conversar, por ejemplo, alrededor de qué va a suceder en el mundo laboral, qué va a suceder en términos de sostenibilidad, especialmente en términos de atención y en términos fiscales, en términos de salud. Si eso es lo que se está diciendo en este momento, y a mí debo decirlo, María Lorena lo acaba de decir, este ejercicio es un ejercicio que genera confianza, y les quiero decir una cosa, genera confianza no solamente para quienes estamos aquí, genera confianza para el país, que el país nos vea reunidos, conversando, sin apasionamientos, pero con capacidad de análisis y con buena voluntad, eso lo lee muy bien el país, y yo creo que tenemos que trabajar en ese camino. Y voy a rematar diciendo, el tema de las reformas, si vamos a ser capaces de hacer un ejercicio de construcción de la mejor reforma posible, entendida por ello no solamente la que le da el mejor servicio a los ciudadanos, sino también la que es más sostenible, ese, por ejemplo, sería un gran elemento constructor de confianza, porque ahí está gran parte de la incertidumbre que leen los mercados hoy en día. Yo creo que la oportunidad que tenemos es muy grande, creo que hay cosas que podemos hacer, creo que hay cosas que en las que seguramente los hemos equivocado, quizá todos, porque al final la responsabilidad es de todos, es decir, lo que pase de este momento, hoy es día 9 de agosto, de aquí en adelante es responsabilidad de todos nosotros y todos tenemos, creo yo, la buena voluntad de buscar el mejor destino para Colombia. Oiga, prométame que me responde en 15 segundos, doctor Bruce McMaster. ¿Usted se repliega al ministro de Hacienda y a la doctora María Lorena en materia de baja de tasas, solicitud al Banco de la República? ¿Sí o no? ¿Le sirve un segundo? Sí. Es que yo lo he dicho también, yo estoy de acuerdo con él y he estado de acuerdo con el presidente. Yo creo que la política monetaria debería acompañarnos en esta labor de reactivación. Bueno, empresarios, banqueros y gobierno unidos por el tema de tasas de interés, titular de Primera Página. Bueno, muy bien. Bueno, vámonos con el doctor Ramiro López del BID. Tengo una inquietud, o no una inquietud. Los organismos multilaterales, ¿cómo están viendo esa confianza del país? Bien, en primer lugar, se habló antes de parálisis. Acá no hay ninguna parálisis cuando uno ve las tasas de crecimiento de la economía, ve que la economía crece, no a los ritmos que se veía en épocas de bonanza, que hemos visto en el boom del petróleo, los primeros años de la década pasada, pero lo que está viendo aquí es un crecimiento similar al de América Latina y en particular de América del Sur. El ministro hablaba de crecimiento de entre el 1,7, 2% para este año, que es similar al de América Latina. América del Sur está pensando este año en crecer al 1,6. Entonces, no es diferente la realidad de Colombia a la realidad de América Latina y América del Sur en particular. Siempre es bueno tener un poco de perspectiva regional y también temporal. La otra cuestión que planteaba el ministro es el tema, también hacía referencia a Bruce, la tasa de inversión. La tasa de inversión es similar a la que ha tenido Colombia históricamente. La diferencia grande, en buena medida del crecimiento, que no tenemos el boom que hemos tenido de precios en otras circunstancias. Y naturalmente, después del crecimiento que hemos tenido tan fuerte en el 21-22, con una economía algo recalentada y un aumento de la tasa de inflación, íbamos a tener una gran subida de tasa de interés que habría que empezar a bajar. Y en la medida que baje, esto va a aumentar ciertos sectores como por ejemplo la construcción. Y esto va a ser algo natural. La pregunta es si esto va a generar tasas de crecimiento estructurales en el tiempo como la que requiere Colombia para bajar fuertemente la pobreza, para bajar el nivel de desigualdad en Colombia en el mediano y largo plazo. Y Colombia tiene un problema estructural con el tema de la productividad. En los últimos 20 años en Colombia la productividad decreció. Y ahí está el gran punto de por qué Colombia no se puede insertar de otra forma en las cadenas globales de valor. Y ahí es donde hay que trabajar fuertemente. ¿Cómo haremos para que Colombia crezca a tasas del 4, 5, 6% durante un periodo prolongado, independientemente del nivel de precios internacionales? Ahí está el gran punto de Colombia. Confianza hay acá. Vemos que el nivel de inversión es similar al histórico. Vemos que es un gobierno que genera confianza en virtud de la responsabilidad fiscal que ha tenido para bajar los niveles de deuda, ahora para bajar niveles de inversión, porque hay una contracción fiscal y por ende tiene que acompañar esa menor recaudación con el gasto. Lo ha hecho responsablemente con el precio de gasolina, una medida que no es popular, pero tenía que hacerla, y eso le ha permitido a Colombia
poder mantener niveles de riesgo país razonables y poder mantener niveles de tasas de interés razonables para el sector privado. Va a bajar tasa de interés, va a aumentar el crédito y a partir de ahí va a aumentar naturalmente la inversión. Desde el banco, desde el BID, estamos acompañando este esfuerzo, financiando con Bancoldex, financiando a la FDN, financiando también a Fineter, apoyando el crédito en sector privado, sector público, ya sea a nivel de pymes y mediana y pequeña empresa. Sin embargo, el punto central que quiero destacar acá, más allá de los problemas que hablamos de reactivación, que está activada la economía, es cómo haremos para aumentar la productividad en el mediano y largo plazo para que sean tasas realmente mucho más sostenibles e importantes en el mediano plazo. Muchas gracias. A la doctora María José, pues le tengo que preguntar por lo mismo, la dinámica del sector cooperativo, ¿cómo anda? Es decir, ¿cómo anda la confianza en el sector cooperativo? Bueno, lo mencionaba ahorita en la primera intervención, estamos trabajando mucho en eso. Estamos trabajando mucho en eso para que el sector público y privado pueda ver al sector solidario y a las empresas solidarias como una alternativa en lo regional. Pero quiero también centrar un poco acá la conversación en la sostenibilidad que hablaba ahorita también mi compañero de panel, cómo lo hacemos sostenible, no solamente cómo reactivamos, sino cómo sostenemos esa reactivación. Y yo creo que ahí el sector solidario tiene una capacidad importante y una infraestructura importante, y es la asociatividad y la identidad de las comunidades alrededor de esa asociatividad. La identidad que tiene la comunidad o los 1.000 o los 2.000 asociados, por ejemplo, a su fondo de empleados, a su cooperativa rural. Eso si lo juntamos con la política de industrialización, que para mí debe ser como la bandera que pueda salir de este encuentro, de este gran acuerdo nacional. Colombia no debe, digamos, en el mediano y en el largo plazo seguir dependiendo de las bonanzas, seguir dependiendo del precio internacional del café, por ejemplo. Ahorita hablábamos, o ahorita quiero mencionar el tema de cooperativas cafeteras. Tenemos que generar valor, tenemos que pensar en la industrialización de otros sectores, y yo creo que el gobierno ha sido muy claro en eso y le ha puesto al sector privado y a todos los sectores de la economía sobre la mesa unos sectores muy claros para trabajar y para empezar, digamos, la inyección de capital y empezar esa transición productiva que nos permita en el mediano y en el largo plazo hablar de otra economía y de un modelo que realmente sea sostenible y que no dependa de las bonanzas. Y esos sectores están claros acá: turismo, agro, transición energética, todo el tema de energías limpias. Y en el agro, por ejemplo, tenemos varios retos. Uno de los retos en temas de seguridad alimentaria, pero también estamos trabajando temas de tierras, pero también estamos trabajando temas de vías. Es decir, cómo nos comprometemos todos y firmamos estos acuerdos que estamos firmando hoy acá alrededor de la política de industrialización que, repito, ahí el sector solidario tiene el corazón de esta política. Estamos, por ejemplo, desde la superintendencia vigilando alrededor de 80 cooperativas cafeteras. 33 cooperativas cafeteras hacen parte de la Federación Nacional de Cafeteros, pero tenemos al resto de cooperativas cafeteras intentando innovar, intentando comercializar, intentando crear marca propia. Pongámosle el foco ahí para hacer de esta reactivación realmente sostenible. Bueno, vamos a ver qué tan capaces somos de lograr un acuerdo. Quedan 5 minutos. Hay la ñapa. Cada uno tiene 1 minuto para que digan algo que querían decir y que no han dicho. 1 minuto por cada uno. Empieza, ministro. Quedan 4:55. Yo voy a decir algo que quedó aquí sonando. ¿Cuál incertidumbre? Estamos pagando la deuda. Le estamos cumpliendo a toda la banca nacional e internacional. No se ha expropiado un solo pedazo de tierra. Se está comprando tierra para hacer reforma agraria. No se ha contribuido a manipular
ni elecciones, ni nada por el estilo. ¿De qué incertidumbre estamos hablando? ¿De la imaginaria? A ver, doctora María Lorena. Nada, una invitación a ver si la próxima semana nos sentamos a destrabar proyectos de infraestructura, vivienda, transición energética y ojalá esté el Ministerio de Medio Ambiente, pues porque hay que destrabar varias cosas. Doctor Bruce McMaster. Ministro, ¿qué le digo? No, yo creo que tenemos una oportunidad de trabajar y yo quería hablar de un tema completamente distinto porque quería hablar alrededor del tema de la economía solidaria, diciendo que la mejor oportunidad que tiene la economía solidaria y la economía popular es la de trabajar con la economía formal. Cuando uno hace verdaderamente ejercicios de trabajo conjuntos, transferencia de tecnología, acceso a mercados, desarrollo de nuevos productos, fortalecimiento y encadenamiento, uno realmente logra jalar desde la economía formal a una gran cantidad de emprendedores y a una gran cantidad de proyectos, y yo le diría, tenemos que trabajar muy fuertemente en eso. La economía popular va a ser mucho más fuerte si la economía formal es más fuerte. Bueno, vamos bien. Doctor Ramiro López. Bien, yo hablaba de productividad en el momento anterior. Creo muy importante para la inversión. Hay mucho dinero de regalías, lo hablaba María Lorena. Hacen falta mayor cantidad de capacidades a nivel subnacional, territorial, como se llama en el caso de Colombia, pero hace falta infraestructura, movilizar esos recursos para poder generar bienes regionales que permitan bajar los costos del sector privado. Caminos, puertos, aeropuertos. Hay mucho para trabajar desde el gobierno nacional, pero sobre todo también a nivel subnacional para poder aumentar la infraestructura, y eso va a ser clave para dinamizar la economía también desde la construcción y la infraestructura en el corto y mediano plazo. Doctora María José. Yo me voy a tomar medio minuto para responderle a Bruce y medio minuto para mi mensaje final. Yo también tengo una invitación de que nos sentemos acá en una mesa de trabajo a hablar de economía solidaria, a contarles un poco más de qué es la economía solidaria. La economía solidaria es formal, mayoritariamente formal. Yo creo que el 100% de la economía solidaria es formal. Tiene articulados sectores de la economía popular, pero ahí pues quisiéramos visibilizar más esa estructura y ese modelo. Y segundo, pues resaltar el talante democrático de este gobierno. Yo sí creo que este gobierno abre las puertas, yo sí creo que estamos abiertos al diálogo, yo creo que es el gobierno del diálogo social. Hemos ido a las regiones, hemos hablado con sectores que nunca antes se habían sentido escuchados, y quiero resaltar muchísimo eso, la conversación nacional. Por supuesto, acá en este recinto y este gran acuerdo nacional es también con los sectores populares con los que el gobierno nacional ha podido también conversar en la calle, en las regiones, en la ruralidad, y es el momento, y lo estamos haciendo así, de juntar esas visiones del país que soñamos y del país que queremos y trazar la ruta hacia allá. Bueno, funcionó el acuerdo, nos quedó un superávit de 42 segundos. Bueno, de esta manera damos por finalizado los paneles del Foro de Reactivación Económica. Así es, con un fuerte aplauso sellamos esto, que han sido los grandes acuerdos del Gobierno Nacional en materia de los tres sectores: vivienda, comercio, energía, agricultura y transporte. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.